Los vientos son un aspecto fascinante y esencial del clima y los sistemas meteorológicos de nuestro planeta. Son el movimiento de masas de aire desde áreas de alta presión a áreas de baja presión. Cuanto mayor sea esta diferencia de presión, más fuerte será el viento. La rotación de la Tierra también juega un papel importante en la configuración de los patrones de viento. El calentamiento desigual de la superficie de la Tierra es lo que causa estas diferencias de presión. Comprender los vientos es crucial por varias razones. Los vientos influyen en la regulación de la temperatura, los patrones de precipitación e incluso la distribución de la vida vegetal y animal en todo el mundo. Pueden transportar masas de aire cargadas de humedad, lo que provoca lluvias o aire seco, lo que resulta en condiciones áridas. Además, los vientos juegan un papel vital en las corrientes oceánicas, que impactan aún más los patrones climáticos globales. Los marineros han dependido de los vientos para la navegación durante siglos y hoy aprovechamos la energía eólica para la generación de electricidad. Aprender sobre los vientos nos permite apreciar su importancia en nuestra vida diaria. También nos ayuda a prepararnos mejor para eventos de vientos extremos que pueden representar riesgos para la vida y para la propiedad. También tenemos las leyes de los vientos. El movimiento de los vientos se rige por un conjunto de leyes fundamentales que nos ayudan a comprender su comportamiento. Entre ellas tenemos la ley de Buys-Ballot. Esta lleva el nombre del meteorólogo holandés Christophe Buys-Ballot. Este establece que si te paras de espaldas al viento en el hemisferio norte, el área de baja presión estará a tu izquierda, y si te paras en el hemisferio sur, el área de baja presión estará a tu derecha. Esta ley nos ayuda a predecir la diferencia del viento basándonos en las gradientes de presión. Esto significa que los vientos van a viajar de zonas de alta presión a zonas de baja presión. También tenemos la ley de Ferrell. Esta es formulada por el meteorólogo estadounidense William Ferrell, que explica la desviación de los vientos debido a la rotación de la Tierra. Este establece que cualquier objeto que se mueva a través de la superficie de la Tierra experimenta una desviación hacia la derecha si éste se encuentra en el hemisferio norte. Si se encuentra en el hemisferio sur, la desviación va a ser a la izquierda. Esta desviación es conocida como el efecto Coriolis, el cual influye significativamente en los patrones globales del viento. Por último, también tenemos la ley Stephens, llamada así por el científico inglés William Stephens. Este establece que la relación entre la velocidad del viento y el gradiente de presión afirma que la velocidad del viento es directamente proporcional a la fuerza del gradiente de presión. En términos más simples, cuanto más pronunciada sea la diferencia de presión entre dos puntos, más rápido va a soplar el viento. Dentro de los tipos de vientos encontramos los constantes, los periódicos y los irregulares. Y a su vez encontramos también los vientos planetarios, regionales y locales que se relacionan respectivamente allí entre ellos. Dentro de los vientos constantes encontramos los alisios, que están en las latitudes medias del planeta y se mueven de este a oeste y generan pues los climas tropicales. También encontramos los contralisios que se generan en las latitudes medias y estos surgen de o van del oeste hacia el este. Y por último tenemos los vientos polares que se generan en las latitudes altas, es decir, en los polos, y estos tienen una dirección de este a oeste y por lo general chocan con los vientos contralisios y en esta zona pues se suelen presentar gran cantidad de precipitaciones. Ahora dentro de los vientos periódicos encontramos los monzones de verano y los monzones de invierno. Los monzones de verano se dan cuando las presiones son mayores en el océano, lo que genera que los vientos se dirijan hacia el continente, dando como resultado una mayor precipitación en el continente. Y los monzones de invierno ocurre lo contrario, se invierten las presiones y la presión alta está en el continente, por lo tanto los vientos se dirigen del continente hacia el océano.
y genera que en el continente pues sea un invierno seco y frío. Ahora, por último, los vientos irregulares, como su nombre lo dice, no tienen un ciclo regular y surgen esporádicamente. Dentro de esto están los ciclones tropicales, también conocidos como huracanes, los cuales surgen cuando hay baja presión atmosférica, altas velocidades del viento y lluvias torrenciales. Están los ciclones extratropicales que suelen ser mayores a los ciclones tropicales, surgen en las latitudes medias y son menos intensos. Y por último están los tornados, que son las columnas de aire que giran rápidamente y se extienden desde la base, desde el suelo, pues hasta una gran altura y tienen tormentas eléctricas y tienen una apariencia de embudo. Suerte. Medir la velocidad y la dirección del viento es crucial para comprender los patrones climáticos, predecir tormentas y garantizar una navegación segura. El anemómetro y la veleta son instrumentos esenciales que se utilizan para este propósito. Medir el viento se basa en medir la masa de aire que se encuentra sobre la superficie, utilizando dos variables, la dirección y la velocidad. Iniciaremos con la dirección. Esta puede medirse utilizando como referencia los puntos cardinales de forma tradicional. Sin embargo, en ocasiones esta técnica puede ser un poco imprecisa, por lo que también se puede utilizar el sistema sexagesimal de 360 grados, utilizando como referencia la norte. Ahora, independientemente del modelo o técnica que estemos utilizando, hay algo muy importante a tener en cuenta y es que la dirección del viento siempre se indica desde dónde viene y nunca hacia dónde va. El anemómetro, inventado por el físico italiano León Battista en el siglo XV, mide la velocidad del viento. El tipo más común de anemómetro consta de 3 o 4 copas montadas en brazos horizontales que giran a medida que sopla el viento. La velocidad de rotación es proporcional a la velocidad del viento, que generalmente se mide en metros por segundo o en kilómetros por hora. El funcionamiento de un anemómetro se basa en la evaluación de la velocidad del viento mediante el análisis de los cambios en las propiedades del fluido o del efecto del mismo sobre el dispositivo mecánico en contacto con él. Existen diferentes tipos de anemómetros. Por ejemplo, anemómetros de copas. Son uno de los diseños más comunes y tradicionales. Consiste en una serie de copas montadas en un eje horizontal. Cuando el viento sopla, las copas giran y la velocidad de rotación se traduce en una lectura de velocidad del viento. Se utilizan en una variedad de aplicaciones, desde estaciones meteorológicas hasta parques eólicos. Anemómetros de hilo caliente. Estos se utilizan un alambre delgado calentado eléctricamente para medir la velocidad del viento. A medida que el viento fluye sobre el alambre caliente, se produce un enfriamiento que se correlaciona con la velocidad del viento. Estos anemómetros son altamente sensibles y se utilizan en aplicaciones donde se requiere una respuesta rápida y precisa, como en investigaciones atmosféricas y en la industria aeroespacial. Los ultrasónicos, por su lado, utilizan sensores ultrasónicos para medir la velocidad y la dirección del viento. Estos dispositivos emiten pulsos ultrasónicos en diferentes direcciones y miden el tiempo que tardan en reflejarse los objetos en movimiento, como partículas de aire. Son altamente precisos y pueden funcionar bien en una variedad de condiciones climáticas. Se utilizan comúnmente en aplicaciones meteorológicas y de investigación, así como en la industria marítima. Tenemos los anemómetros de veleta, también conocidos como anemómetro de paletas. Consisten en un eje vertical con una veleta en un extremo, conjunto de cazoletas en el otro. La veleta apunta hacia la dirección del viento, mientras que las cazoletas giran con el viento, generando una señal que se utiliza para calcular la velocidad del viento. Estos anemómetros son simples y confiables y se utilizan comúnmente en estaciones meteorológicas y aplicaciones agrícolas.
La veleta es una de las invenciones más antiguas. Se remonta desde la antigua Grecia. Esta básicamente funciona indicando la dirección del viento. Consiste en un puntero que gira libremente, a menudo con una forma de flecha o gallo, y este se encuentra montado sobre un eje vertical. Otro aspecto importante con respecto al viento es qué tan diferente es la presión entre una zona y otra, lo cual se mide por medio de un parámetro conocido como gradiente de presión, el cual simplemente determina qué tan grande es la diferencia de presión entre dos puntos. Específicamente podemos decir que su fórmula es gradiente igual a la diferencia de presión dividido entre distancia. Este gradiente de presión es importante ya que determina la velocidad del viento. Podemos ver un ejemplo. Veamos un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Supongamos que aquí tenemos dos zonas, una con alta presión y otra con baja presión. Estas se encuentran a 1000 millas de distancia. Ahora digamos que en la superficie de la zona de alta presión tenemos 1014 hectopascales y en la de baja presión tenemos 1004 pascales. Esto significa entonces que la diferencia de presión entre estas zonas es de 10 hectopascales. Si aplicamos entonces la fórmula del gradiente de presión, obtendremos un hectopascal por cada 10 millas, lo cual es bastante bajo. Esto implica que tendremos un viento débil, fluyendo desde el área de mayor presión hacia menor presión. Ahora, si por otro lado tenemos una mayor diferencia de presión entre estas zonas, digamos unos 50 hectopascales, tendremos entonces una mayor gradiente. En este caso en particular, un hectopascal por cada 20 millas, lo cual ya es considerablemente mayor. Esto a la final implica entonces que la velocidad del viento será mayor, es decir, el aire se va a mover más rápidamente desde la zona de mayor presión hacia la de menor presión. También tenemos el método de las isobaras, una forma más práctica para determinar el gradiente de presión. Este es analizando las isobaras. Como sabemos, estas son líneas que unen puntos de igual presión. A lo que nos pueden ayudar es que si las isobaras se encuentran muy separadas, esto indica que la gradiente de presión es débil, es decir, en otras palabras, que la presión cambia muy lentamente con la distancia. Y ya que el gradiente de presión es débil, esto significa que el viento también será débil. Por otro lado, si las isobaras se encuentran muy juntas, esto indica que tenemos un gradiente de presión más fuerte, pues la presión cambia más rápidamente con la distancia, lo cual a su vez implica que tenemos un viento más fuerte. Entendiendo esto entonces, esta relación entre el espaciamiento de las isobaras y la intensidad del viento, pasamos a ver el primer modelo teórico, del cual es el viento de Euler. El viento de Euler es un modelo teórico que establece que la única fuerza que actúa sobre el aire es el gradiente de presión. Es decir, que en una molécula de aire, la única fuerza que actúa sobre este es la presión. Por lo tanto, pues el viento de Euler lo que plantea es que el aire fluye desde presiones altas hacia presiones bajas de manera perpendicular a las isobaras. La rosa de los vientos, también conocida como rosa náutica, es el instrumento clásico que nos permite orientarnos con respecto a los puntos cardinales. A diferencia de la brújula que señala el norte magnético, la rosa de los vientos indica el norte geográfico. Este símbolo, que presenta 32 marcas o rumbos de dirección, fue esencial en la navegación desde sus inicios. Aunque se atribuyeron a Raimundo Leo el siglo XIII, la rosa de los vientos nos muestra los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, además de 8 rumbos laterales y 16 colaterales. Cada uno de estos puntos tiene un nombre específico para los vientos: tramuntana del norte, grecal del noreste, levante del este, siroco del sureste, mediodía del sur, Yavik del sur oeste, poniente del oeste y mistral del noreste.
A lo largo del tiempo, la Rosa de los Vientos ha encontrado múltiples aplicaciones más allá de la navegación, incluyendo su uso en aeropuertos y actividades al aire libre como el montañismo. Hoy en día, softwares como Warplug, mediante el cual se pueden obtener rosas de vientos que permiten analizar la dirección del viento, pero también hacia dónde predominan el contaminante, y softwares como Wine Rose Pro han modernizado la manera en que analizamos y representamos estos datos meteorológicos, facilitando una comprensión más precisa de los patrones del viento y su impacto en nuestro entorno. La escala de Beaufort es un sistema que se usa para medir la fuerza del viento y cómo afecta al mar y a la tierra. Esta escala proporciona una forma práctica de describir la velocidad del viento y cómo ésta afecta las condiciones en el océano y en la tierra. Esta herramienta proporciona a los navegantes una forma estandarizada de evaluar las condiciones meteorológicas y anticiparse ante posibles peligros en el mar. Esta información es esencial para tomar decisiones informadas durante la navegación, ya que permite a los navegantes prepararse adecuadamente para condiciones climáticas adversas. Al categorizar los vientos, especialmente los vientos fuertes, la escala de Beaufort facilita la comunicación entre los miembros de la tripulación y con otras embarcaciones, lo que contribuye a una navegación más segura y más eficiente. La escala de Beaufort mide la velocidad del viento. Tiene 12 categorías, cada una con una velocidad de viento específica y sus efectos en el mar y en la tierra. En la categoría 0, el mar está tranquilo y el viento es suave. Pero la categoría 12, el viento es con mayor fuerza hasta el punto de generar huracanes con vientos de más de 118 kilómetros por hora. Se utilizan anemómetros o una estación meteorológica para medir cómo sopla el viento. Se puede saber la categoría del viento evaluando la velocidad y la dirección del mismo. También se puede observar la altura de las olas y si hay espuma blanca en el mar. Además, se puede notar si es difícil mantenerse estable en tierra. Los marineros pueden utilizar herramientas como un anemómetro de cazoletas para medir la velocidad del viento con precisión.